Me llamo Marco López y lo que les voy a contar no lo viví yo directamente, pero lo escuché de primera mano de mi compa Luis, que era como un hermano para mí. Éramos de la misma colonia en Ixtapalapa, Ciudad de México, allá por principios de los 2000. Para que se den una idea del contexto, en esos años el país estaba saliendo de la resaca de la crisis económica del 94. La gente chambeaba duro por salarios raquíticos. Los celulares eran ladrillos caros que solamente usaban para emergencias. Y en barrios como el nuestro, la vida giraba alrededor de las tienditas de la esquina. Los partidos de fútbol en la calle y las fiestas con música de Intocable, los drills del norte a todo volumen. Luis era un electricista chambeador, de esos que arreglan instalaciones en casas humildes por unos cuantos pesos. A veces ni eso. A veces solamente le pagaban con un buen plato de pozole. Tenía 28 años, en 2002 estaba casado con la Vicky, una maestra de primaria que luchaba contra salones atiborrados de chavos en escuelas públicas, y tenía un chavito de 5 años llamado Pablito, un morrito inquieto que jugaba con pelotas de trapo en el patio. Yo era mecánico en un taller cerca del Metro Constitución de 1917, arreglando bochos y suros oxidados que eran el orgullo de muchos vecinos. Nos veíamos casi diario para echarnos unas chelas después del jale y platicar del fútbol. Él era americanista y yo chiva. Siempre había bronca amistosa o simplemente nos desahogábamos de la vida. Luis vivía en una calle empedrada, en una casita de 2 pisos que había heredado de sus jefes, con paredes de bloc gris y un techo de lámina que retumbaba con la lluvia. La colonia era de esas populares con olores a tacos de suadero en las noches, perros callejeros ladrando sin parar, niños correteando en bicicletas prestadas y comadres chismeando en las banquetas. Pero en el 2002, cuando empezó todo, nadie imaginaba que una familia nueva iba a convertir ese barrio en un infierno de supersticiones y miedos. Los que después llamamos los cocheros se mudaron al lado de Luis y de ahí todo se fue al carajo. Luis me lo contó todo una noche del 2008 cuando ya había pasado lo peor, y estaba a punto de mudarse. Estábamos en mi taller con el radio sonando, el olor a aceite quemado en el aire y una caja de cervezas frías entre nosotros. Él traía una cara de no haber dormido en días, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Mientras prendía un cigarro farito me dijo: Marcos, carnal, si no te platico esto me vuelvo loco. Esa familia era el diablo en persona, me dijo exhalando humo como si expulsara demonios. Según él, la familia llegó en un camión viejo y destartalado cargado de muebles rotos y chatarra oxidada, así como varias cajas atadas con mecates. Eran 6 en total, una pandilla que parecía salida de una novela de terror urbano. Don Ramiro, el padre, era un tipo robusto de unos 50 años con bigote espeso y grisáceo, ojos astutos como de coyote hambriento y manos callosas de tanto martillar madera. Doña Eulalia, la esposa, era una mujer delgada y amargada de 48, con el pelo teñido de un rojo chillón que se les pintaba las raíces. Tenía una mirada que te perforaba el alma como si midiera tu valor en pesos, y una voz chillona que usaba para regañar a todo el mundo. Don Teófilo era un viejo encorvado de 75 con la piel arrugada como pergamino antiguo, dientes amarillentos con una sonrisa lasciva permanente y un olor a tabaco rancio que lo seguía como una sombra. El hijo Chava, diminutivo de Salvador, pero de nada se salvaba ese cabrón. Era un vago de 25 años con tatuajes caseros hechos con aguja y tinta china. Tenía una actitud de matón de barrio que se la pasaba en la esquina fumando mota y una cicatriz en la mejilla de algún pleito viejo. Y las 2 hijas, Lupita de 22, una coqueta manipuladora con faldas cortas y ajustadas que coqueteaba con cualquiera para sacarle provecho. Ojos pintados de negro y una risa falsa que ocultaba veneno. Tere, de 18 años, era una chava delgada y nerviosa con el pelo lacio y grasiento que siempre andaba robando miradas y también cosas ajenas con dedos ágiles como de ratero profesional. Al principio parecieron normales como cualquier familia que se muda buscando un nuevo comienzo. Don Ramiro se presentó puerta por puerta con una sonrisa ancha diciendo que era carpintero, que si necesitaba mesas, sillas o reparaciones nomás le avisaran. Precios justos, palabra de hombre.
Habría un taller improvisado en el patio de su casa con sierras oxidadas y pilas de madera que olían a humedad. Pero pronto se vio que era un estafador de primera, de esos que primero te clavan el cuchillo con una sonrisa. Luis me contó que el primer incidente con detalles fue de un vecino llamado Don Pancho, un señor bonachón que tenía una tortillería en la esquina. Le encargó una mesa grande para un comedor familiar y Ramiro cobró por adelantado 1,500 pesos, plata dura en esos tiempos, prometiendo madera de cedro fina y tallados a mano. Pero cuando entregó el mueble 2 semanas después era una porquería de pino barato y astillado, con patas cojas que se tambaleaban como borracho. Don Pancho fue a reclamar rojo de coraje. Oye, Ramiro, esto no es lo que te pedí, me estafaste, cabrón. Ramiro lo miró con ojos fríos y lo corrió a gritos, diciéndole que eso es lo que había pagado, que si no le gustaba se podía ir al carajo y que no volviera. Pancho se fue murmurando amenazas, pero el día siguiente amaneció con un dolor de cabeza terrible, como si le clavaran clavos en las sienes, y peor, su tortillería empezó a fallar de la nada. Las máquinas se descomponían solas y los clientes se quejaban de tortillas agrias y su suerte se fue al drenaje. Perdió la mitad de sus ventas en una semana. La gente murmuraba en voz baja: es un trabajo de Ramiro. Ese güey usa brujería para vengarse de quien le reclama. Luis no creía en eso al principio. Era un tipo racional de los que van a misa solo en Navidad y se ría de las curanderas del mercado. Puras mamadas, Marco. La gente exagera, me dijo él mismo en esa época. Pero doña Eulalia era peor en su envidia, como una víbora que inyectaba veneno con solamente mirar. Vivía espiando por las rendijas de las ventanas con las cortinas entreabiertas, chismeando con las comadres de la cuadra. Si veía una vecina con un vestido nuevo, un electrodoméstico reluciente o marido cariñoso, se ponía verde de bilis. Esa fulana se cree mucho, murmuraba para sí y al rato circulaban rumores. Que la vecina era infiel, que el dinero era robado, que traía mala vibra. Vicky, la esposa de Luis, era guapa y trabajadora, con su uniforme de maestra impecable y una sonrisa que iluminaba la calle. Eso la ponía en la mira de Eulalia desde el día 1. Una vez, en 2003, Vicky compró un refrigerador nuevo con sus ahorros de meses. Al otro día, doña Eulalia pasó por la puerta con una sonrisa falsa y torcida. Qué chido, comadre, un refri nuevo. Pero cuidado, que las cosas bonitas atraen malas vibras, envidias. Vicky la ignoró cortésmente, pero esa noche el refri empezó a hacer ruidos raros como zumbidos de insectos dentro. A los 3 días se descompuso por completo. El motor quemado sin razón aparente. Luis lo llevó a un técnico amigo mío en el taller y el güey abrió el aparato. Mire, carnal, parece embrujado. Hay una bolsita metida en el ventilador, con hierbas secas y tierra de cementerio, y tiene un papel con el nombre de tu mujer gabarateado en rojo sangre. Luis palideció. Era un trabajo de envidia. Eso se lo confirmó una curandera del mercado de Jamaica que Vicky consultó en secreto. Doña Eulalia negaba todo con una risa de hiena cuando la confrontaban. Yo no sé nada de eso, comadre. Serán tus enemigos. Pero el daño estaba hecho. Vicky empezó a tener insomnio, soñando con ojos vigilantes en la oscuridad. El abuelo de Don Teófilo era el corazón oscuro de esa familia, el núcleo de todo lo maligno. Se decía que era un brujo de los de verdad, de esos que heredan el oficio de generaciones en pueblos lejanos como Oaxaca o Veracruz, allá donde la nahualería y los hechizos son tan comunes como el maíz. Andaba siempre con un bastón tallado de figuras extrañas, cabezas de animales y símbolos mayas torcidos. Y su habitación, que Luis vio una vez por accidente cuando fue a pedir azúcar, era un antro de pesadillas. Velas negras derretidas en platos de barro, huesos de pollo y gato colgando del techo, frascos con líquidos turbios que burbujeaban solos y altares improvisados con fotos recortadas de revistas. Olía a copal quemado y algo podrido como carne vieja. Era libidinoso como pocos, un viejo verde que no disimulaba.
Le echaba al ojo cualquier mujer que pasara por la calle silbando bajito y diciendo piropos asquerosos. Le gritaba a las chavas jóvenes que iban al mercado y ellas huían asqueadas cruzándose de brazos. Pero lo peor eran los rumores que corrían como pólvora, que se convertía en nahual, un animal cambiaformas de las leyendas indígenas para espiar y acosar a las mujeres en las noches. Al principio eran chismes sueltos en las tienditas. Una vecina, doña Carmen, juraba haber visto un perro negro rondando su ventana a medianoche con ojos humanos que brillaban en la oscuridad como brasas. Otra, una joven llamada Anita, decía que sentía toques invisibles mientras dormía sola, con manos frías y arrugadas recorriéndole la piel bajo las sábanas, dejándole moretones en forma de dedos. Es el viejo Teófilo, susurraban las comadres. Se transforma para satisfacer sus vicios sin que lo atrapen. Los hijos eran el complemento perfecto para esa pesadilla familiar, como ramas podridas de un árbol maldito. Chava, el varón, era un flojo empedernido que no trabajaba en nada decente, pero ayudaba en el negocio principal de la familia: vender coches. No eran vendedores honestos. La familia se ganó el apodo de los cocheros no solamente por los autos, sino por un juego de palabras cruel con cocheros como cerdos, porque eran sucios, tramposos, y dejaban un rastro de mugre en todo lo que tocaban. Compraban autos chatarra en deshuesaderos, los parchaban con pintura barata y remaches flojos. Luego los vendían como nuevos a clientes ingenuos, sobre todo foráneos o nuevos en las colonias que no conocían su fama de estafadores. Chava era el que cerraba los deals de la calle, con una sonrisa de tiburón y promesas falsas que salían como miel envenenada. Ya saben qué tipo de discurso daba. Daba discursos como: el Tesoro 2000 corre como nuevo, carnal. Te lo juro por mi jefita y por la Virgen. Motor impecable, papeles en regla. Pero siempre había problemas con motores que fallaban a los días, con un humo negro y aceitoso. Papeles falsos forjados con sellos chuecos que traían de la policía judicial. O peor aún, autos robados que olían a delito desde lejos. Un cliente, un taxista de nombre Gerardo, que acababa de llegar de Michoacán, compró uno en 2003 por 20,000 pesos. Eran sus ahorros de años. A la semana lo pararon los judiciales en Avenida Tláhuac porque era caliente. El carro había sido robado de un lote en Toluca. Gerardo fue a reclamar furioso, golpeando la puerta de los cocheros. Me estafaron, pinches ladrones. Devuélvame mi lana. Chava lo recibió con un cuchillo oxidado en la mano. Si abres la boca te mando un trabajo que ni tu mamá te reconoce, pendejo. Gerardo se fue temblando, pero esa noche amaneció con fiebres inexplicables, sudando frío y soñando con perros negros que lo perseguían por callejones oscuros. Perdió su chamba de taxista y acabó vendiendo lotes en la esquina y todo quebrado. Lupita y Tere, las hijas, eran como clones de la madre, pero peores, con una maldad fresca y juvenil que las hacía más peligrosas. Lupita usaba su belleza como arma, con maquillaje barato y faldas que dejaban poco la imaginación. Hacía amarres para robar novios ajenos, echando polvos en bebidas durante fiestas, poniendo fotos de parejas bajo velas rojas en rituales nocturnos. Una chava de la cuadra, la Marisol, una mesera de 20 años, perdió su prometido así en el 2004. El tipo era un chofer de microbús y la dejó de la nada después de una fiesta donde Lupita le sirvió una chela especial. Sueño con ella todas las noches como si me llamara, confesó él antes de mudarse con Lupita. Marisol lloró semanas y cuando confrontó a la familia, doña Eulalia la corrió. Eso te pasa por no cuidar lo tuyo, envidiosa. Tere, la menor, era la ladrona compulsiva. Robaba ropa de los tendederos al atardecer, joyas baratas de las casas abiertas, o hasta juguetes de los niños en la calle. Según decía, los cargaba con maldiciones para que llevaran mala suerte. Pablito, el hijo de Luis, perdió su pelota favorita, una roja de plástico que le había regalado su abuelo. La encontraron días después en el patio de los cocheros, y desde entonces el morrito empezó a tener pesadillas terribles. Soñaba con un viejo riéndose en la oscuridad, tocándolo con manos huesudas. Vi que lo llevaba al doctor, pero nada. Es estrés, le decían. Pero Luis sabía que era brujería.
La familia afectaba a toda la colonia con su brujería como una plaga que se extendía casa por casa. Usaban trabajos para todo, envidias con los que prosperaban, venganzas por chismes insignificantes, amarres para atraer clientes tontos a sus estafas. Luis me contó varios casos que acumularon el terror. Don Beto, un plomero que discutió con don Ramiro por un mueble mal hecho, una silla que se rompió bajo su peso. Al otro día encontró su camioneta de trabajo con las llantas pinchadas y clavos envueltos en hierbas clavados en ellas. No arrancaba y olía a azufre, me dijo don Beto a mí mismo en el taller. Otro incidente fue una familia nueva que se mudó al lado opuesto. Los Hernández compraron un coche a los cocheros en el 2004, un Bocho 98 impecable, juraban. Pero a los días el motor explotó en plena avenida Zaragoza, casi matando al padre en un choque. Cuando fueron a quejarse, doña Eulalia les gritó desde la ventana: «Eso les pasa por envidiosos, mi familia no falla. Son ustedes los que traen mala vibra y karma podrido». Esa noche la casa de los Hernández amaneció con cruces de sal invertidas en la puerta y empezaron los ruidos inexplicables. Golpes en las paredes como puños furiosos, sombras alargadas moviéndose en las esquinas, susurros en el viento que decían nombres propios. La familia se mudó a los meses aterrorizada. Luis empezó a creer de verdad cuando le tocó directamente en una serie de eventos que lo marcaron. En 2004 él ganó un bono inesperado en su chamba, 3,000 pesos por un contrato grande de cableado en una escuela. Con eso compró un terreno pequeño en las afueras para invertir en el futuro de Pablito. Doña Eulalia lo vio descargando papeles del notario y murmuró audible: «Qué suerte tienen algunos, pero la suerte se acaba rápido si no la comparten». Esa semana Luis sintió ojos en su espalda todo el tiempo, como si alguien lo estuviera vigilando desde la azotea. Vi que empezó a tener migrañas intensas y vomitaba por las mañanas, y juraba escuchar risas ahogadas en la cocina. Pablito veía un perro negro en el patio todas las noches ladrando con voz humana. «Ven, niño, ven a jugar», era lo que le decía al maldito perro. Luis, harto, confrontó a Ramiro en su taller. «Dejen en paz a mi familia, cabrón. Sé lo que hacen con sus trabajitos». Ramiro rió con sorna cerrando una madera. «No sé de qué hablas, vecino. Pero si sigues metiéndote en lo que no te importa, el Nahual te visitará personalmente y te va a enseñar modales, cabrón». Esa noche Luis escuchó ladridos fuera de su ventana insistentes y guturales. Se asomó con linterna en mano y vio un perro enorme de color negro como la brea del asfalto, con ojos rojos que lo miraban fijamente. El animal no ladraba como un perro normal, emitía un gemido humano como el de un viejo jadeando de placer. Luis cerró la ventana aterrorizado, pero sintió un roce frío en su pierna, como si algo invisible lo tocara, dejando una marca roja que ardía como fuego. Los rumores del Nahual crecieron como maleza en lluvia, infectando toda la colonia. En 2005 más mujeres reportaron incidentes. Una viuda llamada Juana sintió un aliento caliente en su cuello mientras dormía y al despertar vio huellas de patas en el piso de su cuarto. Otra, la adolescente Carla, juraba que el perro negro la seguía a la casa después de la escuela, transformándose en sombras cuando pasaba bajo las luces de la calle. Pero el clímax vino con una chava joven llamada Rosa de 19 años, la cual vivía 2 casas más allá y trabajaba en una maquiladora de ropa en la zona industrial. Rosa era guapa, con pelo negro largo y una figura que atraía miradas. Salía con un chavo del barrio, mecánico como yo. Una noche calurosa de julio del 2005 con el ventilador zumbando inútilmente contra el bochorno. Dice que sintió un peso repentino en su cama como alguien que se estaba sentando en el borde. Abrió los ojos en la penumbra y vio al perro negro encima de ella lamiéndole el cuello con una lengua áspera y fría que olía a tierra húmeda. Intentó gritar, pero una mano invisible humana arrugada le tapó la boca ahogando su voz. El perro se transformó por un segundo en la silueta de don Teófilo desnudo y riendo con lujuria lasciva. Sus ojos brillando como los de un animal, y Rosa forcejeó arañando el aire y se desmayó de terror puro.
Al amanecer encontró moretones en sus muslos y brazos como dedos marcados en la piel, y un olor persistente a humo de copal y sudor rancio, el mismo que salía de la casa de los cocheros cuando quemaban incienso a medianoche. Corrió a contarlo a su familia sollozando. Era el viejo, me tocó y me usó con su forma de bestia. El chisme voló en la colonia como incendio en seco. Las comadres gritaban en las tienditas que era el viejo brujo Teófilo, que se convierte en animal para hacerle eso a las mujeres inocentes. La colonia explotó en ira colectiva. En agosto del 2005, una turba se reunió frente a la casa de la familia al anochecer. Unos 50 vecinos armados con palos, piedras, machetes y antorchas improvisadas. Saquen al viejo pendejo, lo vamos a linchar por pervertido y brujo. Gritaban y las voces se multiplicaban en el eco de las calles empedradas. Luis estaba ahí como líder, pero harto de las pesadillas que atormentaban a su familia. Pablito ya no dormía sin luz. Ramiro salió primero, machete en mano, sudando bajo la luz de las farolas. Váyanse a la chingada, envidiosos, no hay pruebas de nada. Chava lo respaldaba con una pistola de juguete, o eso parecía, pero nadie se arriesgaba. Doña Eulalia maldecía desde la ventana. Lupita y Tere se asomaban por las ventanas asustadas, pero el abuelo no apareció. La turba, enardecida, entró a la fuerza rompiendo ventanas con piedras y derribando la puerta de una patada colectiva. Registraron la casa y entraron a la habitación de Teófilo. Altares con fotos robadas de mujeres del barrio, desnudas, recortadas de calendarios, velas con nombres grabados en cera roja. Frascos de orina y sangre seca y un pellejo de perro colgado en la pared como trofeo. «Es el nahual», gritaron. Pero don Teófilo había huido por la azotea, según un vecino que lo vio saltar con agilidad sobrenatural. La policía llegó tarde, dispersando a la turba con sirenas y toletes, pero la familia juró venganza en voz baja. El abuelo nunca regresó vivo. 2 semanas después lo encontraron muerto en un baldío cerca del Canal Nacional. Un terreno baldío lleno de basura y maleza. Estaba sin ropa, con el cuerpo cubierto de mordidas profundas de perro, como si se hubiera atacado a sí mismo en un frenesí. La autopsia oficial dijo ataque cardíaco por estrés, pero la gente sabía la verdad. El nahual se había vuelto contra él, o quizás un espíritu más fuerte o un rival brujo lo castigó por sus pecados. Rosa, traumatizada, huyó de la colonia por miedo a represalias, mudándose a Puebla con parientes lejanos, donde empezó una nueva vida, pero nunca dejó de soñar con los ojos rojos. Después de eso, la familia se desintegró poco a poco, como si la maldición que lanzaba se volviera en su contra, como si fuera un boomerang de oscuridad. Primero, en 2006, Chava vendió un coche defectuoso a un cliente nuevo, un ingeniero de Guadalajara que no conocía su fama negra. El auto, un Jetta 99 parchado, falló en la carretera federal causando un accidente horrible, donde murió la esposa del comprador en un choque múltiple. El tipo regresó furioso a la colonia buscando justicia. Me destruyeron la vida, pinches estafadores. En el pleito en el patio de los cocheros, Chava sacó un cuchillo reluciente, pero el cliente era más fuerte y entrenado. Según sabemos, era exmilitar y lo desarmó y lo apuñaló en defensa propia, huyendo la noche. Chava murió desangrado en el suelo de tierra, gritando maldiciones ahogadas en sangre. La policía lo llamó ajuste de cuenta por sustancias, pero Luis vio cómo doña Eulalia lloraba sobre el cuerpo murmurando entre sollozos. El trabajo se volvió y mi hijo se volvió contra nosotros por tus pecados. Lupita fue la siguiente en 2007, cayendo en su propia trampa. Intentó un amarre potente con el novio de una vecina poderosa, una mujer casada con un judicial corrupto pero influyente. El tipo cayó en su red después de un ritual con fotos y velas, abandonando a la esposa por Lupita. Pero la esposa era una tipa dura de barrio y descubrió los polvos en la ropa de su marido y contrató una bruja más fuerte del mercado de Sonora. Lupita amaneció con el cuerpo cubierto de ronchas rojas supurentas, como si la piel se le pudriera desde adentro. Los doctores en el hospital público dijeron que era una alergia rara, quizás por insectos. Pero ella confesó a Tere en su lecho de muerte que le habían regresado al trabajo.
que según eso era más fuerte que el abuelo. Murió en agonía delirando sobre perros negros que la lamían y mordían. Su belleza fue convertida en una máscara de horror. Tere duró un poco más, pero su fin fue igual de trágico. En 2008 robó un collar de oro de una comadre durante una fiesta de barrio, un relicario con una foto de la Virgen. La maldijo con sal negra para vengarse por un chisme viejo sobre su familia. Pero el collar perteneció a una santera experimentada, devota de la Santa Muerte, y el regreso que tuvo fue brutal. Un día saltó de la azotea de la casa cayendo 3 pisos al patio de concreto. Sobrevivió milagrosamente, pero quedó paralítica de las piernas y loca de remate. Doña Eulalia, sin piedad, la mandó a un asilo barato en el Estado de México, y nunca la visitó alegando que era por su bien. Ramiro y Eulalia fueron los últimos resistiendo como cucarachas en una casa en ruinas. Sin el abuelo sus trabajos fallaban estrepitosamente. Las ventas de coches acabaron por completo y nadie en la colonia ni los alrededores compraba los cocheros malditos. En 2008 Ramiro intentó una última estafa desesperada. Vendió un auto robado, un Pointer 2001 a un cliente nuevo. Pero la policía, alertada por un tipo anónimo, los atrapó. Ramiro murió en la cárcel de Santa Marta Catitla de un infarto repentino. Pero los reos contaban historias. Decía que gritaba cerca de un extraño perro negro que lo seguía. Doña Eulalia se quedó sola en la casa, vacía y silenciosa. Solamente salía para comprar pan y velas. Luis la vio por última vez en el 2009 murmurando sola en el patio bajo la lluvia. Decía que todos se fueron por envidiosos, pero que ella los traía de vuelta con sus trabajos. Una mañana gris los vecinos la encontraron. Pendía de una viga en el taller abandonado con una nota arrugada en la mano. Nunca supimos qué era lo que decía la nota. Luis se mudó poco después vendiendo la casa a un precio de ganga para escapar de los ruidos nocturnos que aún persistían en la colonia. Ladreos lejanos, sombras en las ventanas. Me lo contó todo esa noche en el taller y desde entonces yo también sueño con perros negros acechando en las esquinas. Si viven en una colonia popular como esa en cualquier parte de México, cuidado con los vecinos problemáticos que huelen a humo y secretos. A veces la brujería no solamente son chismes de comadres, es real y palpable, y se come los suyos desde adentro.